carta que escribió Santiago, quien era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué año más o menos se escribió? En el año entre el 46 y el 50. ¿Y a quién iba a dirigir esta carta? A los de la dispersión, exacto. Iba dirigido a ellos porque eran judíos que se habían convertido al cristianismo y que estaban siendo perseguidos por sus propios hermanos judíos. Y Santiago le escribe esa carta dándoles ánimo, dándoles fuerza para que ellos puedan soportar la prueba donde ellos en las diferentes partes de la nación de Jerusalén habían sido esparcidos. Entonces le escribe esta carta para recordarles todo lo que ellos habían aprendido, todo lo que Santiago les había enseñado, porque Santiago era un pastor de la iglesia de Jerusalén. El apóstol Pablo, acuérdense que lo nombra en Gálatas 1:8, que era una de las columnas importantes dentro de la iglesia, dentro de todo lo... También habíamos hablado que era uno de también apóstoles, no de los 12 apóstoles, pero sí se podía que como implicación, porque ayudaba a los apóstoles también a pregonar el evangelio. Así que él escribe esta hermosa carta tratándose, y él se llama que él es siervo de Dios, a pesar que le tenía su gran currículum, pero él con toda humildad no se da tanta honra y se dice que él es siervo del Señor. Y habíamos quedado en la última serie, habíamos hablado de la sabiduría, ¿cierto? Porque cuando el apóstol, cuando Santiago le habla a estos hermanos que estaban pasando estas pruebas, él les decía que tenían que tener un sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, acuérdense que habíamos dicho que también ahí incluía las tentaciones, y que si no había gozo en estas pruebas, y ellos se cuestionaban o estaban como inquietos, que pidieran sabiduría para poder entender los propósitos de Dios, porque las pruebas a veces nosotros como que nos tambalean y necesitamos la sabiduría de Dios. Y ahí yo tomé esa parte de la sabiduría y la basé en la mujer que edifica su casa, porque dentro del hogar a veces hay muchas pruebas, hay muchas dificultades, hay mucha falta de comunicación. Por lo tanto hablamos de la mujer que edifica, que es la que tiene sabiduría, tiene que pedírsela al Señor, porque muchos problemas, muchas luchas se originan dentro a veces de los mismos hogares. En este caso, Santiago le hablaba a ellos que si ellos tenían dificultades, cuestionaban por qué pasaban pruebas, que ellos podían pedir sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pídala con fe, no dudando nada. Acuérdense que también estaba como el antiejemplo del que no creía en la sabiduría de Dios, era como un hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es el que, teniendo la sabiduría de Dios, igual toma los patrones del mundo y quiere esa sabiduría del mundo, y lo hace a la manera de él, o a la manera mía. Entonces ese es el hombre de doble ánimo, que no obedece a la sabiduría de Dios y es inconstante en todos sus caminos, ¿cierto? Es como la onda del mar arrastrado, como lo habíamos explicado a veces por diferentes vientos de doctrina también, porque cuando no se está con la mente en la palabra, yo puedo creer cualquier cosa que me digan y que no está en la escritura. Entonces el hombre tiene que basarse en lo que dice la palabra. Entonces seguíamos el hermano que de humilde condición, eso como que nos falta un poquito verlo, pero incluye dentro de lo mismo. El que no tiene muchos bienes, que tiene que confiar en el Señor y no aferrarse a tener tantas cosas. Y el que tiene tampoco, el que no tiene muchos bienes y el que tiene muchos bienes también es una prueba, porque cuando el hombre tiene, Dios lo empieza a prosperar en lo material, ahí también vienen muchos apetitos y muchos deseos. Y también es una prueba, porque el hombre a veces empieza a tener deseos empiezan a abrirse muchos apetitos cuando se tiene mucho dinero también. Así que ahora vamos a estudiar del versículo 12 al versículo 18, vamos a continuar nuestro estudio. Así que nos vamos a poner de pie y vamos a leer la palabra del Señor, donde nos toca ahora, soportando las pruebas. Y dice así en el nombre del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Amén. Tome asiento, ¿no? Entonces, aquí seguimos entonces con el tema. Aquí el subtítulo dice soportando las pruebas, ¿cierto? Que habíamos quedado la última, como les decía, les vuelvo a repetir, que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios para poder entender los propósitos de Dios. Porque a veces hay pruebas que uno no las va a entender. Y como, no sé si las que están aquí estuvieron en el sermón que dio mi esposo del Salmo 73 cuando habló de Asaf, ¿se acuerdan? Sí, sí. Que a veces uno no entiende cuando uno va sirviendo al Señor, cuando uno va en los caminos del Señor, y vienen pruebas tan complejas, hermanas, pruebas tan difíciles, que como este hombre Asaf se preguntaba en el Salmo 73, que él veía prosperar al impío y que él se sentía que, ¿cómo, Señor, yo siendo tu siervo? Y cuántas veces a lo mejor nosotros también nos hemos preguntado, pero Señor, mi vecina que nunca ni siquiera te ha servido, mira cómo prospera, y yo que trato de estar siempre en la iglesia, trato de amar tu palabra, de hacer tu palabra, de hacer tu ley. Todo, vienen tantas pruebas, vienen tantas dificultades. Entonces, cuando Santiago hablaba en los primeros versículos que nosotros vamos a pasar por diversas pruebas, en estas pruebas también, hermanas, viene incluida la tentación. Porque cuando nosotros estamos en la prueba, en el dolor, en la aflicción, viene la tentación también a cuestionarnos sobre el amor del Señor. ¿Será que el Señor no me ama? ¿Será que el Señor me estará castigando? Y a veces también podemos echarle hasta la culpa al Señor, pero si el Señor, ¿por qué usted permitió que se me abriera esta puerta y ahora resulta que me fue mal? Señor, ¿por qué usted permitió que yo llegara a este lugar y no era el lugar indicado? ¿Por qué usted permitió que yo hiciera esto, que tomara esta decisión? Porque a veces decimos, hoy la soberanía de Dios y todo, y tendemos a veces, pero si Dios permitió que se me abriera esta puerta y al final me fue todo mal. Y viene la tentación a dudar de los planes, de los propósitos y del amor del Señor. Y es ahí en donde también el poder dudar del amor de Dios es una parte que también viene en nosotros desde la caída. Porque si nosotros vamos al Génesis capítulo 3, si ustedes, y no quiero como alargarme mucho en esa parte, cuando Dios puso al hombre, creó al hombre, cuando creó a Adán, dice que él hizo todas las cosas, y después creó al hombre, creó los animales, Adán le puso nombre a los animales, y después que ya todo fue hecho, dice que ahí recién vino a ser a la mujer. Entonces cuando este episodio que usted ya lo conoce, cuando Eva come del fruto, Dios le preguntó a Adán, no le preguntó a Eva, no fue donde Eva, sino que le preguntó a Adán, porque Adán, Dios le dio todas las indicaciones. Mira, aquí está el árbol de la ciencia, aquí está el árbol de la vida, y te dice los animales, todo. Y cuando la mujer apareció en escena, ya todo estaba hecho, hermana. Entonces ahí también, entre paréntesis, desde ahí uno ve cómo Dios hizo el rol en el matrimonio. O sea, el hombre es la cabeza. Buenas tardes, adelante, bienvenida. El hombre es la cabeza del hogar. Dios al hombre le pide cuenta. El hombre es el sacerdote del hogar, es el sacerdote de la casa. Entonces, cuando Dios le pregunta a Adán ¿dónde está? Y le cuestiona y todo, Adán, en vez de decirle, oh Señor, no nos equivocamos, me arrepiento, Señor, desobedecí a lo que tú me habías dicho, ¿qué es lo que hizo Adán? ¿Qué es lo que fue lo primero que hizo?
le echó la culpa a Eva, ¿cierto? Y Eva le echó la culpa cuando se le pidió cuenta a Eva. ¿A quién le echó la culpa? A la serpiente. Entonces, por esencia, nosotros siempre tendemos a echarle la culpa a todos los errores que cometemos, o cuando vivimos pruebas, o cuando siempre nosotros buscamos un culpable, porque es algo de nuestra esencia humana. Eso viene con la caída, hermana. Entonces, por eso que cuando nosotros entendemos el rol de la familia, el hombre, cuando Dios le pide cuenta al hombre, el hombre es el que tenía que haber cuidado esa parte de haberle dado la instrucción todo a Eva, que era su esposa, el primer matrimonio que Dios creó. Entonces, así es esta situación todavía sigue en estos tiempos. Nosotros, cuando hemos cometido errores, cuando hemos cometido faltas, siempre nosotros buscamos un culpable. Siempre vamos a buscar, no es que tú tuviste la culpa, es que tú mintaste a que yo hice, es que por ti yo tomé esta decisión. Y eso es algo que siempre nosotros lo hemos llevado. Por eso que Santiago aquí a nosotros nos quiere enseñar que cuando dice bienaventurado el varón que soporta la tentación, cuando nosotros hayamos resistido la prueba de la tentación, que sí que nosotros es una victoria, hermana, poder resistir la tentación, porque crecemos en nuestra vida espiritual. Cuando usted pase esa prueba de la tentación, soporta la tentación, es una bendición cuando nosotros realmente reconocemos que nos hemos equivocado, o reconocemos o tenemos la fuerza del Señor para poder resistir y no echarle la culpa a los demás, sino que, no, Señor, yo sé que es algo mío. Yo sé que si yo voy a tomar decisión, es mi responsabilidad. Y eso es lo que Santiago quiere a nosotros aquí darnos a entender. Hermana, vivimos en un mundo tan convulsionado hoy en día que cuando uno realmente quiere vivir su fe, quiere abrazar la fe, vamos a tener mucha oposición, porque este mundo siempre va a ir en contra de la corriente, va a ir en contra de lo que el Señor habla en su palabra, y ahí es donde nosotros vamos a tener que luchar y resistir. Y a veces nosotros como cristianos, es tanta la presión del mundo, es tanta la presión de la carne, nosotros mismos, la carne, el mundo y Satanás, el diablo, que muchos hermanos de nuestra iglesia ceden a la tentación. Ceden a la tentación. Y es triste, hermana, porque lo vamos a ir viendo más adelante, porque cuando el hombre cede a la tentación, siempre la paga del pecado, hermana, es muerte. Es muerte. Y vemos a veces muchos hermanos que pierden familia, se pierden ministerios, hogares, hijos. Por eso, hermana, yo cuando les daba el aviso hoy día, el Señor nos va a enseñar a través de este gran siervo de Dios que es Santiago, y que Él preparó a sus hermanos, que a pesar que han pasado las generaciones y los tiempos, todo desde la caída del hombre que fue Adán y Eva, desde ahí nosotros estamos luchando con nuestra carne, desde ese momento. Aunque nosotros digamos, sí, yo acepté al Señor, el Señor me hizo nueva criatura, pero ahora tenemos dos naturalezas, la pecaminosa y la divina. Que cuando Pedro dice a ustedes ahora son participantes de la naturaleza divina, ahora las promesas de Dios son para nosotros. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que ustedes no caminan en este mundo solas. Ustedes van a tener herramientas, y esas son las herramientas que hoy día vamos a estudiar para poder vencer la tentación. La tentación tanto espiritual, porque cuando el diablo siempre me va a venir a que yo dude del Señor, al amor de Cristo, a que Dios no me ama, que Dios me dejó, que Dios me desamparó. Pero aquí Santiago nos va a enseñar. Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Miren. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Usted sabe que Dios Él no puede mirar lo mal, ¿es cierto? Cuando Habacuc decía, muy limpio desde ojo que tú no miras el mal. Hay muchos comentaristas que han escrito libros y que también desarrollan estas partes de la palabra. Y yo podía ver, buscaba por un lado, había un profesor que estudia solo el griego, bien profundo lo explica. Cuando nosotros hablamos que Dios no tienta a nadie, Dios no es el autor, hermana, de que a usted le va a poner la tentación. Él a usted no la va a tentar porque no es el autor del mal.
usted nunca puede decir, no, es que Dios me tentó. No, Dios no tienta. La palabra había bien claro que el tentador es Satanás. Él es el tentador. Y lo podemos ver, y no lo busque, yo se lo voy a leer para que no vamos perdiendo el tiempo, no perdamos el tiempo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto, cierto? Amén. Entonces en Mateo capítulo 4, en el versículo 3 dice, y vino a él el tentador. ¿Ven que ahí sale? ¿Quién es el tentador entonces? Satanás. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, el diablo, para poder tentarlo, usted es capaz de usar hasta la palabra. Y la puede confundir haciendo como que Dios le está hablando. Por eso, hermana, qué importante saber discernir. Saber discernir. Porque usted a veces va a creer que escucha la voz de Dios, pero está escuchando la otra voz. Y hay un episodio también en Primera de Tesalonicenses que también es muy bonito, porque aquí está en la escena, vemos al apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo le había entregado la palabra a los de Tesalónica, y él dice que estaban muy preocupados si los hermanos de Tesalónica estaban siguiendo la fe, porque eran hermanitos nuevos. Porque ellos habían dejado, hermanas de Tesalónica, habían dejado los ídolos, habían dejado todo y habían recibido la palabra. De verdad, el apóstol Pablo, él quería saber si realmente estaban siguiendo la verdad. Entonces dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedar en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortar con respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido. Por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe. O sea, el apóstol Pablo estaba preocupado si realmente estaban siguiendo la fe. No sea que hubiese tentado el tentador, ¿ven? Aquí también, ¿no? El tentador, y que vuestro trabajo resulte en vano. Que Dios nos ayude, hermanas, para poder discernir. O sea, que cuando aquí el apóstol Pablo habla a los tesalonicenses, el tentador, y que vuestro trabajo haya sido en vano, o sea, ¿el tentador es capaz de dividir una iglesia? Sí. Es capaz de dividir una iglesia. Él viene a destruir, hermano. Por eso nosotros tenemos que tener la sabiduría de lo alto, como hablamos. Porque cuando nosotros, hermanas, tenemos sabiduría, la pedimos al Señor en medio de las pruebas, en medio de la tentación, va a venir el tentador, me va a querer confundir, voy a querer echarle la culpa al hermano, al pastor, es que la iglesia, es que aquí no hay amor, y que no, mejor, ¿para qué sigo el Evangelio si al final me han venido más tribulaciones? Y aquí el apóstol Pablo les había dicho a los tesalonicenses, ustedes saben que si Cristo los llamó, van a sufrir, van a tener tribulaciones. Entonces, ¿vamos a padecer por Cristo? Sí, pero va a venir el tentador a hablarme y va a querer que yo le eche la culpa a cualquiera de los que están dentro de la iglesia o en mi familia, o como él trabaja con cada uno de nosotros. Entonces, aquí tenemos claro que el tentador es Satanás. ¿Le quedó más o menos claro? Ya. Entonces, como sabemos que Satanás es el tentador, tampoco le podemos echar toda la culpa al diablo. Pues. No podemos. Mire, uno ve tantas cosas por redes sociales que mi esposo siempre me dice, miren, y él de repente me muestra, hoy mira, viste, esto, de repente me lo manda por WhatsApp, y uno ve tantas cosas por... O usted, yo creo que usted también conoce muchas iglesias donde todos le echan la culpa al diablo. Y vamos a avisar al diablo, y vamos a reprender al diablo, y vamos a que las tinieblas retrocedan, y todos le echan la culpa al diablo. Hay incluso alabanza y canciones que dicen, espíritu tanto fuera. ¿Escuchó usted? Espíritu de no sé cuánto fuera, espíritu de... Y cuando, y a veces hay iglesias que gritan, zapatean y que el diablo está aquí, y algunos han visto hasta visiones que el diablo está dentro de la iglesia. Y no, si el diablo me hizo caer, si yo no lo quería hacer, pero el diablo me hizo caer, el diablo... Es que yo sé que el diablo, y manipulamos, y le echamos toda la culpa al diablo. Que el diablo tiene un grado de participación, sí, pero aquí lo vamos a ver. ¿Cómo tiene un grado de participación? Entonces, sigamos.
Cuando alguno es tentado, entonces quedamos bien claros con eso. Dios a nosotros no los tienta, ojo, ¿cierto? Lo tenemos claro con eso. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y aquí viene lo que vamos a explicar. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Se da cuenta? ¿Cómo primero nosotros somos tentados? Y cuando Santiago escribió esta parte en esta carta, y porque esta carta, ustedes deben entender que esto se escribió en griego, hay ciertas partes, pero no hay muchas que la palabra de Dios está escrita en hebreo, en griego y en arameo. Hay partes que Jesús las cita en arameo, pero no son ciertas partes. Pero cuando Santiago escribe que nosotros somos atraídos y seducidos, él quiso basarse en la ilustración del pescador. Cuando el pescador toma el anzuelo y pone la carnada. Ustedes, bueno, no sé si ustedes a lo mejor han ido a pescar. Yo por años me acuerdo que mi tío, el hermano de mi mamá, mi tío Lucho, que lo recuerdo, él siempre me acuerdo que iba a la laguna de Apolo, le encantaba la pesca, y yo por él aprendí cuando compraba los teos, y a veces estaba toda la noche, a veces pescando, y veía al hermano el anzuelo. Entonces, cuando Santiago habla de esto, él lo ilustra, es como el pescador cuando va a agarrar su pescado, diferentes tipos de pescado, o sea, el gran, mi tío le gustaba pescar los pejerrey, los chiquititos, nomás, así que usaba unos teos chiquititos, pero los que pescan pescado grande tienen que tener una buena carnada. Entonces, el diablo, que es el tentador, él se va a mover con nosotros en el campo de nuestros deseos. Así se mueve. Él no se mueve solo. Es para que usted entienda. Por eso cuando aquí Santiago dice que nosotros somos tentados, cada uno, o sea, cada una de ustedes, o sea, usted tiene su tentación, o sea, usted tiene sus deseos, yo tengo los míos, somos tentados por de su propia conciencia, somos atraídos y seducidos. O sea, cuando el diablo va a poner la carnada, va a poner una carnada según lo que usted siempre anhela en su corazón. Y hay tentaciones, y hay atracciones y seducciones en cada uno de nosotros que son, por ejemplo, hay cosas que son generales que yo creo que todos tenemos como seres. Porque dígame usted, ¿quién no es soberbio de repente? Esas son como cosas, son atracciones, seducciones, somos soberbios. ¿Sí o no? Y a veces cuando a uno le dice, no, yo te encuentro que tú eres yo soberbio, no. Y solamente la respuesta uno se da cuenta que hay cosas que son tan generales que a veces nosotros, como cristianos, a veces no nos damos cuenta, pero somos atraídos y seducidos por nuestras concupiscencias. Hay muchas tentaciones, hermana, para nosotros, que a veces creemos que las miramos así como superficiales, pero son fuertes porque nos dañan. Está el orgullo también. El orgullo, ¿sabía usted que es la raíz de muchos pecados? El orgullo es la raíz de muchos pecados. El hombre orgulloso es capaz de dividir una familia, es capaz de muchas cosas. Entonces, hay cosas que son generales, pero hay cosas también que el diablo utiliza, carnadas, que son para cada uno de nosotros. Por ejemplo, vamos a dar ejemplos así como de cosas como particulares, como por ejemplo alguien que es adicto puede ser, mire, casos que uno lo ve en el día a día. Hay gente que es adicta al celular y no puede estar sin el celular. Y si a usted le quita el celular, o sea, son adictos al celular. Hay gente que no ve el celular, lo que tiene las cosas importantes, y puede tener ese como dominio propio de no estar con el celular. Pero hay gente que, ¿y qué pasa? Que cuando yo soy adicto al celular, claro, el enemigo me da y veo y empiezo a ver una cosa y viene otra, y a veces no me doy cuenta, pasan una hora, 2 horas, 3 horas,
¿Y qué pasa? Que voy perdiendo tiempo y no voy buscando las cosas que son espirituales. Entonces después cuando usted se da cuenta, el mismo celular a veces le avisa: esta semana llevas 2 horas o 20% más de la semana pasada. Hay gente que es adicta a las apuestas. La gente, imagínense, la gente que ha llegado de afuera, que se ha convertido al Señor, que se ha convertido al Evangelio y viene con tantas luchas de afuera, por ejemplo, temas alcohólicos, temas sexuales, temas de drogadicción. Cuando llegan acá, a nosotros siempre como que le predicamos: mire, Dios cambia y hace nueva criatura. Y nosotros ya no somos esclavos del pecado, Dios nos libera. Por eso, si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. O sea, ya nosotros no practicamos el pecado. O sea, Cristo nos hizo libres y podemos servir a Cristo libre. Ya no tenemos la culpa del pecado. Ya Dios hizo una obra en nosotros. Pero hay otra parte que también yo tengo que cuidar, que es lo que Dios me exige a mí ahora, es que yo tengo que guiarme ahora, amar su palabra y santificarme para el Señor. O sea, poner mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que vuestro culto racional, o sea, renovar mi mente con la palabra, estar en oración. ¿Por qué? Porque todavía queda esta naturaleza pecaminosa. O sea, yo ya no moro en el pecado, para que usted me entienda. Yo no moro en el pecado, pero todavía hay pecado dentro de mí porque estoy en este cuerpo. O sea, eso quiero que me entienda. Yo ya no voy al pecado, no me deleito en el pecado. Ya el Señor me hizo libre. Pero sí tengo todavía esta naturaleza que va a ser seducida y va a ser atraída por el tentador. Entonces, por eso hay diferentes tipos de tentaciones. Por eso hay muchos hermanos de nuestra iglesia que siguen luchando con este tipo de pecados, con el alcohol, con la droga. Hay muchos que se han convertido al Evangelio. Por ejemplo, hay muchos homosexuales que el Señor ha transformado, pero ellos aún así tienen que seguir luchando y el diablo los va a seguir atrayendo y seduciendo. Y así, hermana, si nosotros pudiéramos nombrar todos los tipos de pecados que podamos ver, escuchar, con lo que todos los días tenemos que ir. Por eso, hermana, es importante que nosotros aprendamos a conocer nuestras debilidades. Y esto es lo que Santiago le quería hacer entender a estos hermanos. Ustedes van a ser seducidos y atraídos por sus propias concupiscencias. Y lamentablemente, cuando uno está débil, cuando, hermano, uno no está en búsqueda del Señor, no está en oración, es fácil caer. Es fácil caer. Por eso yo le decía, hay ministerios que se han destruido por una caída. Hay matrimonios que se han amado, han formado lindas familias, y por un momento, solo un momento de tentación, hermana, se va todo, se destruye. Se destruye. Por eso que el Señor nos quiere enseñar, hermana. Amén. Gracias. A que podamos conocernos a nosotros mismos. Mira, hay muchos episodios. Si el Señor, mire, usted tiene que pensar, si el Señor fue tentado, que Él no tenía pecado, que Él era el Hijo de Dios, que era 100% Dios, 100% hombre, el diablo fue capaz de ir a tentarlo a Él. Pero Él, ¿cómo lo pudo atacar? Escrito está con la palabra de Dios. Y el diablo, como yo decía al principio, usa la misma palabra para usted confundirlo. A muchos los confunden. No, pero si Dios te ama como tú eres. No, hermano. Dios no nos ama como nosotros somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Porque fallamos. Porque caemos constantemente. Por eso hay cosas que son generales que todos tenemos. Luchamos con el orgullo, somos soberbios de repente. Hay envidia. Dígame, ¿quién no ha tenido envidia? Hemos tenido envidia. Dice, no, una envidia sana, una envidia santa. O una envidia santa. No, hermana, envidia es igual. Cuando usted ve a alguien que tiene más que usted o que le va tanto en lo espiritual, hermana, se ve mucho también en lo espiritual. La envidia también dentro de la iglesia, cuando un hermano, Dios lo bendice espiritualmente, existe la envidia. Por eso se da cuenta que nosotros tenemos que luchar con muchas cosas. Ahí está nuestra batalla. Y nosotros no podemos descuidarnos de eso. El apóstol Pablo le decía, nosotros andamos en la carne, pero no militamos según la carne, sino que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas, para derribar toda altivez, toda
toda arrogancia y todo lo que se levantan contra el conocimiento de la palabra. Entonces Dios nos da las armas, sí, hermanos. Pero aquí es donde nosotros tenemos que entender dónde está mi batalla. Usted tiene que conocerse. ¿Cuál es mi lucha? ¿Cuál es mi tentación? Yo sé que muchas de nosotros luchamos, y los hombres no es tanto. Muchas de nosotros luchamos cuando nos llega un chisme, un cagüín, y nos cuentan, y encima nos dicen, se lo cuento para que ore. Todas hemos caído en eso, todas. Yo aquí no creo que digamos, no, yo no. Son cosas que son tan simples. Hay personas, sí, y que es lindo cuando uno ve gente, y yo lo he visto, hermana, de gente cuando ha llegado una murmuración, un cagüín, se para y se va. Yo he visto personas así. Cuando alguien se sienta a contarle algo y sabe, hermano, no me cuente. Yo conozco personas así. No quiero que me cuente. Tienen la fortaleza. Hay algunos que no. Ya, dígame, ¿qué pasó? Pero no puede salir de aquí. No, si no va a salir de aquí. Luchamos, somos humanos. Y caemos. Por eso, hermana, tenemos que conocernos a nosotros. Cuando usted se conoce, mientras más se conoce, más va a poder luchar con él. Porque el diablo le va a poner a usted la carnada, la que es especialmente para usted. A otros les pone una más grande, a otras les pone una más pequeña. Podemos ver a un hombre, y que nosotros sabemos que es un hombre de la palabra, un hombre que había derribado muchos ejércitos, muchas batallas. Dios lo había usado y Dios lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Pero fue solo una tarde que vio a una mujer que se bañaba, y fue solo una tarde. Fue tentado. ¿Usted sabe quién es? El rey David, un general de ejército. Y solo por un momento de pasión, ¿cuántas consecuencias provocaron? Dios perdona, sí, hermano, Dios perdona. Pero las consecuencias hay que llevarlas. Y el rey David tuvo que llevar sus consecuencias. Por eso, hermana, hay muchos pecados. Si nosotros vamos a Proverbios, y que nosotros siempre decimos los hombres, pero las mujeres también, hoy en día en la sociedad que estamos, este proverbio también es para las mujeres. En Proverbios capítulo 5, búsquelo para que lo leamos juntas, para que usted vea cómo aquí nos advierte el Señor. En Proverbios capítulo 5. Dice amonestación contra la impureza. Y mire, para que lo leamos juntas, cómo aquí Dios nos advierte. Por eso la palabra siempre a usted le va a enseñar y le va a advertir antes de que usted caiga. Dice, hijo mío, y hablémonos a nosotras, hijas mías, porque esto es para nosotras también. Está atento a qué? ¿Qué hablábamos en la última serie? La sabiduría. ¿Se da cuenta que hay que tener sabiduría? Tenemos que pedirla todos los días, hermana. Todos los días para poder discernir. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Mire aquí. Ponga harto ojo aquí. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. ¿Se da cuenta? Y no solamente para los hombres, hay muchas mujeres también que son seducidas por hombres extraños. Hoy en día se ve mucho eso en las redes sociales, en conversaciones. Hay muchos matrimonios. Yo tuve la oportunidad de conocer casos de que habían hombres que le tenían, en el matrimonio estoy hablando, porque en el matrimonio supuestamente tiene que haber mucha confianza. Hay hombres que le tienen clave sus celulares. Hay mujeres que le tienen clave sus celulares, porque hay un proverbio, hermana, también, que dice que el pan que se come en oculto es como más sabroso. No recuerdo muy bien cuando las cosas se hacen ocultas, trae esa adrenalina, y muchos juegan con fuego con eso.
entonces que un ex amigo del colegio me empieza a hablar, y resulta que justo yo estoy peleada con mi esposo. Hay muchos casos, hermana, y hay hay una estadística tremenda de divorcios por esos temas, porque empiezan, y la mujer es muy sensible a las palabras bonitas. Hay matrimonios que a veces no se llevan muy bien, y el enemigo, como conoce mi debilidad, empieza a hablarme al oído palabras bonitas. Y él es tan atento con su esposa y lo ve por Instagram, lo ve por redes sociales. Mi marido podría ser así, atento, cariñoso. ¿No ve que en las redes sociales se muestra todo lo bonito? Entonces las cosas ocultas atraen esa adrenalina, seducen, atraen. Pero miren lo lindo de la palabra, que aquí dice que nos advierte, hermana. Por eso la palabra es sabiduría para nosotros. Inclinemos nuestro oído a la sabiduría, a la inteligencia. Dice que los labios de la mujer extraña, en este caso para el hombre extraño, porque hay muchos casos de mujeres que se han ido, han dejado sus hogares, sus hijos, y ha sido tremendo el dolor, hermana, cuando dejan hijos, padres, dejan todo. Se han destruido ministerios, hay casos de ministerios que han dejado a su esposo con los hijos, todo, y se van. Y esto no empieza, hermana, de un momento a otro, sino que el enemigo empieza a poner de a poco su carnada, me da más, me da un poquito más, hasta que quedo enganchada en el anzuelo. Que Dios nos ayude y Dios nos fortalezca. Son temas delicados. Yo sé que aquí muchas ven casos, a través también, las que escuchan a través de la red social. Eso es lo que el diablo hace. No tenemos que echarle la culpa tanto al diablo, sino que él sabe dónde me puede poner la carnada, él sabe cómo seducirme, él sabe cómo atraer. Por eso que Santiago lo quiso ilustrar en la forma de la pesca. El anzuelo, la carnada, y cuando yo la muerdo, dice que cuando ya yo muerdo la carnada, está el anzuelo, y viene el pecado, dice, entonces, cuando ya yo soy atraído y seducido, entonces, ¿qué pasa después? Entonces la concupiscencia, o sea, los deseos que hay en mi corazón, cuando ya el diablo ve que me puede seducir y me puede atraer, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, salió lo que había en mi corazón, da a luz el pecado. Y cuando ya da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, ¿qué da a luz? Muerte. Espiritual. Primero. En la muerte, separación de Dios y destrucción, por hermano. Sí, Señor. Porque como hablamos, ¿se pueden destruir ministerios? Sí, Señor. Sí. ¿Puede morir un ministerio? Sí. ¿Puede morirse un matrimonio? Así es. ¿Se puede morir un matrimonio? Por eso el pecado trae muerte, hermano. Que Dios nos bendiga. Amén, amén. Porque ninguna de nosotras aquí estamos exentas de caer. Pueden ser cosas, como le decía, el chisme, caemos constantemente, pero Dios nos está enseñando, Dios nos está hablando. Sí, sí. Hay pecados también, la ira, hermana, hay gente que es iracunda, hay gente que usted no le puede hablar, que vive enojado, vive con malas palabras, vive tratando mal a su prójimo. Eso también es un pecado delante de Dios. Sí, sí. ¿Yo puedo matar a alguien con mis palabras? Sí. Sí. Lo puedo hacer. Por eso el pecado, cuando ya ha sido consumado, o sea, cuando después que la concupiscencia da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Cuidémonos, hermanas.
Pero ¿saben lo más lindo? Que quizás esto estamos como todas aterradas porque nosotros, yo creo que todas las que estamos aquí hemos sido testigos de cómo por una caída se han destruido, han muerto matrimonios, ¿sí o no? Yo creo que muchas de nosotras somos testigos. Han muerto ministerios. Hemos tenido un caso hace poco. Se murió el ministerio. Ahí quedó. Por ser seducido, atraído por sus propias concupiscencias. Pero lo más lindo, hermana, que el Señor nos dejó las armas para luchar contra eso. Y eso es lo que yo esta tarde quiero entregársela a través de la palabra. No un consejo mío, no usted tiene que hacerlo así, porque a veces cuando uno va a pedir un consejo a los pastores o una hermana, no, mire, yo lo hice de una manera. Es como cuando vamos a pedir consejo de hacer una carbonada. Mire, yo le he hecho fideo, no le he hecho arroz. Yo no le he hecho carne, le he hecho puras verduras. No son consejos que puedan venir de mí, de cómo yo lo hago con mi matrimonio. No, porque todas llevamos diferentes matrimonios. Cada uno sabe cómo lleva su matrimonio o su estilo de vida. Cada una sabe. No es un consejo que yo le pueda dar como yo lo he hecho, porque yo también me he equivocado. De mí no puedo darle consejo. Sí, a través de su palabra. Si usted quiere pedirme un consejo, yo siempre voy a guiarla a través de lo que dice la Escritura, porque yo también de ahí me afirmo. Entonces, si yo he hecho algo bien para la gloria de Dios, es porque me he guiado a través de la palabra. Usted sabe que a través de las redes sociales hay muchos consejos, y consejos como hablábamos en la serie anterior, que el hombre de doble ánimo, tú me aconsejo de aquí, consejo de allá, uno dice no, hazlo aquí, otra no lo hagáis acá. Pero la palabra de Dios, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. No hay otra verdad más que Cristo. Y si usted quiere soportar la tentación, como comenzamos este estudio, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. A todos, que Dios ha prometido a todos los que le aman. Quiero que vamos a Corintios, Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 10, y yo quiero que la busque, que se dé el tiempo para que usted no se olvide. Cuando venga la tentación a su vida, cuando usted sienta que está siendo seducida, cuando usted sienta que está siendo atraída porque el diablo sabe por dónde la va a atacar, y usted tiene que saber. Primera de Corintios 10. A ver, no, es segunda de... No, 10:13. Primera de Corintios 10, versículo 13. Aquí justo lo marqué. ¿Lo encontraron? Amén. Y dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero, mire qué lindo este pero fiel es Dios. Amén. Fiel es Dios, hermana. Amén. Que no os dejará ser tentado más de lo que usted pueda resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. O sea, ¿Dios sabe hasta dónde usted puede soportar? Sí lo sabe. Sí lo sabe. O sea, cuando usted ore a Dios y dígale, Señor, usted es fiel. Usted es fiel. Si hay un atributo de Dios, hermana, que se cumple, nosotros somos infieles, a veces prometemos pues si no las cumplimos. Pero Él no, Él es fiel. Amén. Si a usted el Señor le dice que Él es fiel y no le va a dar, no dejará ser tentado más de lo que usted pueda resistir, sino que le va a dar la salida. ¿Qué hizo José cuando fue seducido por la esposa de Potifar? ¿Qué hizo José? Arrancó. ¿Qué hace el hombre de Dios? Huye. Si yo sé que las pantallas, que el chisme, que la ira, que todo eso, el diablo me va a seducir, yo voy a tratar de luchar, como también Jesús lo dijo, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo, no es que lo haga literalmente. ¿Cierto? Si yo sé que, Señor, ya, voy a dejar cargando el celular lejos de mi velador. Y dice, el Señor la va a ayudar porque Él es fiel, hermano. No hay un ser más lindo y hermoso que nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cristo incomparable. Él es inmutable. Su amor no va a cambiar hacia mi vida. Él sabe que voy a ser tentada. Dice que si Él fue tentado en todo,
pero sin pecado. Él no entiende nuestras debilidades. Si yo lucho con la ira, si yo lucho contra el enojo, si yo lucho contra tantas cosas que sé que me van a seducir y me van a traer, yo tengo que huir, Señor, dame la fuerza. Señor, tú dices que no ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Ayúdame, dame fuerza, Señor. Ayúdame para poder tener la fuerza para cerrar mi boca, para cerrar mis oídos, para controlar mi lengua, Señor. Ayúdame soy adicta a los juegos, Señor. Gasto toda mi plata. Yo he visto señoras, hermanas, señoras de mi pasaje que dejan todo, hasta piden prestado por ir a jugar estos juegos. ¿Por qué cree usted que existen en los casinos? Toda hay gente que en la ludopatía, adicto, la adicción al juego. Hoy en día nuestros hijos, hermanas, están luchando contra las pantallas, los celulares. ¿Sabía usted que hay una estadística tan grande que después de los 12 años usted no puede quitarle a un niño el celular de un momento a otro? Tiene que ir a una terapia psicológica primero, porque los niños se están suicidando. Estamos ahora que en la misma televisión están hablando sobre el tema del suicidio. ¿Usted cree que el diablo nos está poniendo tremendas carnadas para que se quiten la vida en estos momentos? Hay muchos hermanos que se quieren atentar contra su vida. Los hombres luchan con mujeres. Usted ore por su esposo. Señor, ayuda a mi esposo. Dale sabiduría, dale la fuerza, porque están en la oficina, están en el lugar de trabajo. Las mujeres que trabajan también se van a acercar hombres, a seducirlas, a traerlas. En los colegios, donde vamos, hermana, donde usted va a haber tentación. Vivimos en este mundo, si no podemos decir, no, yo no lucho, no, yo todo me santifico. No, por algo viene la santificación progresiva, que cuando Pablo le dice, cuando Tito, en la carta de Tito habla que ya ustedes recibieron la gracia de Dios, todo, ahora tienen que dejar todo, todas las cosas, la fornicación, adulterio, todo lo que impide, todo lo que impide que yo pueda crecer en mi vida, en mi santificación. Y lo dice, hermana, lo dice en la carta de Colosenses, para que nosotros lo tengamos claro. Todas las cartas que el apóstol Pablo habla, siempre en las primeras partes habla de doctrina, pero él siempre también, después de la doctrina, viene la aplicación de lo que tenemos, cómo debemos aplicar la palabra. Si el Señor puso su Espíritu Santo, dice que nosotros recibimos el Evangelio de salvación, el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la posesión adquirida. Cristo nos selló con el poder de su Espíritu Santo. No estamos solas en este mundo. Entonces, si Cristo ya depositó su Espíritu Santo, estamos selladas, tenemos las arras, tenemos la garantía de que somos hijas de Dios. ¿Qué es lo que nos toca ahora a nosotras? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hacer si tenemos la seguridad? Hacer morir, pues, en Colosenses 3, versículo 5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. También está la avaricia, hermana. Hay personas que son avaras, que luchan con el tema de la avaricia. Si yo no tengo esto, no puedo ser feliz. Si yo no tengo el auto, yo no tengo la casa, si yo no tengo esa ropa, si yo no tengo estos zapatos, no, es que yo tengo que comprármelo, porque si no me los compro, no soy feliz. Y hay gente que no es feliz si no se lo compra. Luchan con la codicia, y el diablo va a tentarlas en esa área, con la codicia. Y en la noche la mente va a... Es que yo los vi, esos zapatos yo los vi, así que si yo no los veo, y el esposo, ¿qué es lo que te pasa que tenés como que está ya amarga? No, es que vi los zapatos y me los tengo que comprar. Y si, no, que mañana voy a ir a comprarme, me los tengo que comprar. El hombre con el auto, no, es que tengo que cambiar el auto, porque si el vecino cambia el auto, yo tengo que cambiarlo. ¿Cómo no lo voy a cambiar? Sí, y puedo cambiarlo. Y también viene la otra parte, hermana, de la seducción, de la parte de lo materialista, del consumismo. Vienen también muchos problemas por eso. ¿Por qué? Porque me endeudo con plata que no tengo. Y digo, ya, lo quiero
voy a comprarlo y a chorrocientas cuotas lo voy a comprar. O sea, compro algo con lo que no tengo. Entonces cuando después vienen problemas reales, cosas que nosotros no tenemos, a veces salen enfermedades, de repente vienen prioridades que realmente necesitamos dinero, viene un montón de problemas, porque no tenemos cómo cubrir, no tenemos cómo pagar. Y ahí es donde vienen a veces los problemas en el matrimonio, los problemas con los hogares, porque me sobreendeudo por el materialismo. Y son cosas que nos seducen y nos atraen de nuestras propias concupiscencias. Por eso que el apóstol Pablo aquí dice que nosotros debemos desechar todas esas cosas. Que el Señor nos ayude, mis hermanas, porque el Señor es fiel con nosotros. Y el Señor, así como viene la tentación, Él también nos va a dar la salida. En Tito dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Si la gracia de Dios ya se ha manifestado en usted, dice Tito, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Renuncio a la ira. Señor, ayúdeme, enséñeme a contar hasta 10 porque no quiero que venga la ira. El rencor, hermana, luchamos mucho con el rencor también. Que el Señor nos ayude para que los que somos rencorosos, si hay en usted rencor, en mi rencor, que podamos renunciar a eso. Porque nos cuesta, por eso estamos en esta carne, pero les vuelvo a repetir, Dios es fiel. Dios es fiel. Siempre recuerde eso. Dios es fiel. Y Él nos va a dar la salida. Él sabe hasta dónde yo puedo resistir. Y ahí mismo en la carta de Santiago, para que vamos terminando, en la misma carta de Santiago, en el capítulo 4, ve qué bonito ir estudiando la palabra, porque yo no le voy dando nada que no esté en la Escritura. En el capítulo 4, en el versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huirá de vosotros. El diablo va a huir, hermano. El diablo va a huir de vosotros. Por eso, hermana, que el Señor nos ayude para que podamos ser mujeres prudentes. A veces luchamos también con nuestra forma de ser. A veces no sabemos decir las cosas. A lo mejor llego y digo las cosas en un momento que no debía haberlo dicho. Y queda tristeza en algún hermano. Que podamos ser prudentes en saber planificar bien cómo yo voy a decir las cosas. No con ira, no con enojo, sino que a veces sí tenemos razón de ciertas cosas. Pero a veces llegamos y lo decimos y no fue la forma ni fue el momento. Sino que por eso el Señor, cuando nos dice, tienen que ser sabias, sí. Si tiene falta de sabiduría, pídela, Señor. Yo soy arrebatada para decir las cosas. Ayúdame, Señor, para sujetarme. Amén. Señor, te pido sabiduría, dame el momento, el lugar, ayúdame a ser prudente. Ayúdame, Señor. Que el Señor bendiga su palabra, la enseñanza, hermana, de esta tarde. Porque más adelante dice, hermanos míos, no erréis. ¿Qué quiere decir aquí Santiago cuando dice no erréis? Que nosotros debemos entender que Dios, quizá Él en su soberanía, Él controla todos los tiempos. Él controla las circunstancias, Él controla las situaciones. Él a veces, como habla el libro de Job, que dice que el diablo fue y Dios le dio permiso al diablo para que tocara la vida de Job. Si bien es cierto, Dios a veces permite las cosas, permite que el diablo nos tiente. Pero no erréis, Dios no nos tienta a nosotros, sino que usted tiene que entender que es de su propia concupiscencia. Si bien el Señor controla todo, hasta Satanás lo tiene controlado, pero a veces Dios se va a hacer un poquito a un lado para que Satanás venga a tentarme. Pero bienaventurado el varón que soporta. Tenemos que crecer en poder soportar
soportar, y para poder soportar, hermanas, debemos estar cerca de Cristo. Por eso Dios a veces permite las tentaciones. Sí, Señor. Por eso a veces Dios permite las pruebas en nosotros, porque nosotros tenemos que entender que a través de las pruebas nosotros crecemos y nos vamos conociendo a nosotros mismos quiénes somos. Si yo yo veo dónde caigo siempre, dónde caigo, trabaje en esa área, trabájela. Trabaje en esa área donde usted sabe que es tentada, con la ira, con el enojo, con el chisme, la seducen de diferentes formas. Hay tantas formas, hay formas generales y hay formas particulares que solo usted y su corazón lo saben. Todo don perfecto, dice más adelante, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios, aunque Él controla todas las circunstancias y todo, dice que Él es luz, o sea, Él es todo don perfecto de lo alto, el Padre de las luces. ¿Qué es lo que dice la carta de Juan? Dios es luz. Amén. Y ninguna tiniebla hay en él. Sí. O sea, nunca vamos a poder decirle, Señor, ¿usted permitió que yo pasara esta situación? No, sino que siempre, hermana, nosotros somos responsables de las decisiones que tomemos. Sí. Siempre. Amén. Siempre vamos a ser responsables de las decisiones que yo tome. Y para eso tengo que estar cerca del Señor. Para eso tengo que estar siempre en oración. Para eso yo tengo que tener la sabiduría del Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Mientras yo más conozco al Señor, mientras yo más conozco su amor, sus atributos, su grandeza, que Él es un Dios incomparable, un Dios que me ama a pesar de lo que soy, un Dios que me va a dar la salida cuando venga la tentación, un Dios que a lo mejor caí, sí, pero también que Él es fiel y justo para perdonar si yo me arrepiento. Si yo digo, Señor, confieso mi pecado, voy a la rodilla. Señor, dice que la sangre de Cristo dice que nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, hermana, siempre vamos a tener perdón en la rodilla, pero sí tengo que ir con un corazón quebrantado, un corazón reconociendo, hermano, reconociendo. Y no se trata tampoco de decir, ya de hoy día de mañana voy a empezar a luchar contra el pecado, contra lo que me seduce. No se trata de eso, porque también son cargas que nosotros nos ponemos, sino que usted cada vez va conociendo a Dios, Dios cada vez va creciendo en usted y usted ni siquiera ya le va a traer. El diablo va a huir, porque usted va a estar cerquita del Señor. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes en mí, cuando le habló en la vid verdadera en San Juan 15, ustedes en mí nada pueden hacer, permanezcan en mí. Y sabe que la palabra permanecer en todo ese capítulo sale, pero muchas veces, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Si ustedes permanecen, si tú permaneces, muchas veces permanezcan en el amor del Señor. Porque nosotros, hermanas, si no permanecemos en Cristo, como decía el apóstol Pablo, Cristo en vosotros, nosotros fuimos bendecidas ya con toda bendición espiritual. Cristo nos ha comprado y nos compró con un precio muy alto. Lo que Él hizo por nosotras, hermana, no fue algo simple. Fue una vida, fue un derramamiento tremendo y crudo de sangre. En los tiempos más crudos de los castigos más horrendos que se daban en el Imperio Romano. Por lo tanto, usted, si ha sido lavada por Cristo, esta sangre aún está vigente. Si usted no está cerca del Señor, créame, hermana, y se lo digo de verdad, va a caer. Si usted no está cerca de Dios, va a caer. Vamos a caer si no estamos cerca de Dios. Nadie está exento de no caer. Por eso cuando muchos están dentro de la iglesia y caen, y hay muchos también dentro de la iglesia que son muy legalistas, que viene el dedo acusador siempre, muchos se van, porque sienten que ya no ocupan un lugar dentro de la iglesia, porque me van a condenar, porque yo ya no tengo vuelta, no. Sino que la sangre de Cristo está vigente. Dice que en Hebreos capítulo 4, el versículo, no sé si es el 6 o el 16, pero dice que nosotros tenemos el versículo 15, en Hebreos 4, 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted?
acercarse. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. O sea, ¿dónde tenemos que ir? A nuestro gran sumo sacerdote. Sí, Señor. Él nos ha comprado y Él no nos va a dejar. Si hemos caído y hemos pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, para Jesucristo, ¿cierto? Amén. Pero tenemos que ir a Él, tenemos que permanecer en Él, Sí, tenemos que confiar en Él. Fiel es Dios, sí, que no nos va a dar más carga de la que nosotros no podamos sobrellevar. Si estamos siendo en estos momentos, usted está siendo tentada, está siendo seducida. Yo veo a los jóvenes hoy en día, hay un libertinaje sexual tremendo, ya ahora no hay temor de Dios en cuanto a guardarse para Dios. Aconsejemos a nuestros jóvenes, aconsejémonos que se cuiden y se guarden para Dios, porque la paga del pecado, hermano, es muerte sí, sí. y hay consecuencias. Y nosotros no queremos que nuestros jóvenes sufran, ¿cierto? Amén, amén, Señor. Muchos luchan con estos psicotrópicos, con pastillas. La salida la buscan en pastillas para sentirse tranquilos. No digo que es malo que algunos tienen que ir al psiquiatra y por un tema tienen que tomar, porque su cerebro tiene que controlarse. Es como cuando usted se quiebra una pierna y tiene que estar con medicamentos, o sea, tiene que vendarse esa pierna, andar con muleta hasta que se recupere. Hay gente que necesita medicamentos porque no pueden hasta que se recupere. Pero hay mucha gente que lucha con sobredosis de medicamentos para sentirse bien, para dormir. Hoy en día muchos luchan con diferentes tipos, pero no le echemos toda la culpa al diablo, sino que somos responsables de nuestros actos. Y para poder luchar contra la tentación, contra todo lo que va a venir, para no morder la carnada, vamos a tener que estar cerquita del Señor. Amén. Que el Señor les diga su palabra en esta tarde. Espero que les haya quedado claro. Amén. Cualquier duda, no creo que les haya quedado duda, ¿cierto? El Señor las va a guardar. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar, Sí, sí, que Él nos libre del mal, líbranos de tentación. sí. Haga esa oración, Señor, líbrame del mal, líbrame de tentación. Y el Señor, hermana, nos va a librar, nos va a dar la sabiduría, cómo salir de eso, cómo no mentir, cómo luchar contra la mentira, cómo, Señor, ser honesto, ser íntegro. Quiero agradarte, Señor, quiero honrarte. Yo ya te conozco, Señor, no quiero fallarte, porque me viene, mi espíritu se acongoja. Yo quiero, Señor, irme santificando cada día, porque Jesús lo dijo en la oración: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Usted quiere santificarse? Lea la Escritura, Jesús lo dijo. Tu palabra, la palabra nos santifica. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Léala todos los días. Léala. Todos los días necesitamos de la palabra y de la oración. Señor, hoy día no sé qué tentación voy a tener, no sé cómo el diablo me va a luchar esta área que me cuesta, Señor, pero líbrame del mal, líbrame en mi trabajo, líbrame, Señor, donde voy a ir, donde mis familiares. Hoy día vienen las fiestas, muchos luchan con el trago, muchos luchan con las fiestas, muchos luchan con familiares difíciles. Señor, ayúdame, líbrame, Señor, ayuda a sujetar mi boca, mis labios. No quiero ofenderte, porque uno tiene que primero pensar que si uno quiere agradar a Dios y no ofender a Dios, automáticamente viene como una L, no va a fallarle al prójimo, porque mi conexión está con el Señor. Y si yo amo al Señor y digo amar al Señor, voy a tratar de honrarlo, y como lo voy a honrar, automáticamente voy a ser noble, voy a no dañar a mi prójimo también. Que Dios nos bendiga, y nos vamos a poner de pie y vamos a orar al Señor. Vámonos de